Molt honorable president de la Generalitat Valenciana, presidente de AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios, autoridades, representantes, resto de representantes de AVE y de Bankia, deseo manifestar mi agradecimiento a las instituciones que han colaborado en hacer posible este segundo foro Cañada Blanc y quiero invitarles al próximo año, porque como ya explicamos en la primera edición, este foro Cañada Blanc nació con vocación de continuidad y tal y como ha quedado claro estos días, así ha sido y así vamos a trabajar para que siga siendo así. Por ello, me complace anunciarles nuestro compromiso para organizar el Foro Cañada Blanc 2016 con una estructura semejante y avanzarles que, como saben ustedes, que nos gusta empezar siempre estos foros con cuestionar una pregunta fundamental para el año que viene. ¿Cómo repartir los riesgos de innovar para competir mejor? Y es que mejorar la competitividad mediante la innovación no es sencillo. Requiere realizar inversiones distintas de las convencionales, con frecuencia en activos intangibles e inversores dispuestos a enfrentarse a una incertidumbre. Y para ello hace falta tener un sólido tejido social y económico. Como hemos venido comentando en estas jornadas, que por cierto han estado llenas de autocrítica en un sentido muy constructivo, pero alejado totalmente de la autocomplacencia, la Comunidad Valenciana debe apostar por una estrategia competitiva basada en la innovación y nuestro propósito es que el tercer Foro Cañada Blanc del año que viene sea de nuevo una ocasión para que empresas, profesionales, académicos e instituciones públicas revisen conjuntamente experiencias en el despliegue de estrategias innovadoras de otros países y regiones españolas. Se valore el potencial de nuestras instituciones públicas en I+D+I, escuchen la perspectiva de las instituciones financieras a la hora de financiar la innovación y conozcan de primera mano las buenas prácticas de las empresas valencianas innovadoras. Esperamos verles a todos de nuevo en este empeño. El creciente peso de los servicios frente a la industria en estas últimas décadas es interpretado con frecuencia como causante del menor ritmo de mejora de la productividad y de las dificultades de competir en el exterior. La elevada competitividad internacional de algunos países como Alemania, que conservan un potente base industrial, se considera una prueba de que la reindustrialización puede ser una tabla de salvación también para otras economías, como la valenciana, que antes sobresalían por su sector manufacturero y ahora no tanto. El objetivo del Foro Cañada Blanc 2015 ha sido analizar con rigor y debatir en profundidad en qué actividades pueden tener ventajas competitivas la economía de la comunidad en el futuro con la finalidad de reforzar por esta vía el potencial del crecimiento valenciano, la creación de empleo y el bienestar social. El foro, para ello, el Foro 2016, deseamos seguir contando con instituciones como la London School of Economics y el IBIE, del cual nace esta idea, y reiterando nuestro agradecimiento muy especial a AVE y a Bankia por su generoso apoyo que nos ha permitido seguir con este foro. Esperamos que el tercer Foro Cañada Blanc siga ayudando a potenciar este crecimiento valenciano y en especial en España y en el mundo. Muchísimas gracias y a todos por vuestra asistencia. Y ahora tiene la palabra Francisco Pérez, que nos dará las conclusiones iniciales de lo aquí debatido. Molt honorable president de la Generalitat, señor presidente de la Fundación Cañada Blanc, señor presidente de AVE, amigos, amigas, gracias por darme la oportunidad de presentar una síntesis del rico contenido de este segundo foro, con el que hemos querido de nuevo promover la reflexión colectiva sobre la situación y perspectivas de la Comunidad Valenciana en el actual escenario económico. Como hemos podido comprobar en estos 2 días, las visiones sobre la economía valenciana y sus posibles vías de avance son coincidentes en muchos aspectos, lo que debería facilitar una sintonía que ayudara a las empresas e instituciones a definir estrategias compartidas y reforzar nuestro potencial de crecimiento.
La trayectoria de la economía valenciana en las últimas décadas muestra dos caras. Por una parte, hemos avanzado mucho, pero nuestros resultados son comparados con otros territorios más bien modestos. En el último cuarto de siglo hemos crecido un 42% en empleo, más de un 50% en producción, pero la tasa media anual de crecimiento de nuestra renta por habitante apenas supera el 1%. Estamos 11 puntos por debajo de la media en renta per cápita respecto a España y más de 40 respecto de Madrid y el País Vasco. Nuestra productividad también es inferior a la media, entre un 10 o un 20%, según con quien nos comparemos. Estos resultados aconsejan revisar a fondo nuestra estrategia para crecer y competir, porque durante la última fase expansiva cometimos el error de concentrarnos más en aprovechar oportunidades de obtener beneficios a corto plazo con la inversión en construcción que en responder a los desafíos de la globalización. Nos cerramos en lugar de abrirnos, como ayer se señalaba, y perdimos un tiempo precioso. Y para recuperarlo necesitamos un cambio de rumbo si no queremos seguir perdiendo posiciones en ingresos y en bienestar. Y la recuperación es una buena oportunidad para hacer muchas cosas que debimos hacer antes. Y si las hacemos, será más probable que el crecimiento se consolide en la buena dirección y que contribuya a ofrecer lo que más necesitamos, empleos de calidad. Para alcanzar ese objetivo es necesaria una recomposición del tejido productivo en el que la responsabilidad de la empresa está en el centro, la centralidad de la empresa a la que también se hacía referencia ayer. Y por eso el cambio no será posible si no se cuenta con el liderazgo de los emprendedores, aunque también será necesario que estos cuenten con aportaciones del sistema educativo, del sistema financiero y del sector público. La recomposición del tejido productivo necesita estar muy atenta a la orientación que marcan dos grandes vectores de cambio en el mundo actual. El cambio tecnológico, con la entrada en escena en ocasiones de sacudidas tecnológicas disruptivas, y la globalización, con la segmentación de las cadenas de producción que afecta prácticamente a todas las actividades. Y este es el marco del debate sobre la industria y los servicios y su papel y su contribución a la mejora de la competitividad. La idea de que la recuperación de la industria puede ser parte de la solución se repite con frecuencia, pero es necesaria concretarla más allá del eslogan. Algunos países desarrollados están beneficiándose del retorno de actividades industriales que se deslocalizaron en el pasado. Y lo hacen porque logran posicionarse adecuadamente en las nuevas cadenas de producción mundiales. Lo consiguen aquellas empresas que cuentan con mejores dotaciones de capital físico, tecnológico y humano y mantienen controlados sus costes unitarios mediante mejoras de productividad. Es decir, generando valor gracias al dominio de la tecnología, el control de los procesos en beneficio de la innovación, la calidad de la producción y la distribución, la gestión del tiempo, los plazos de entrega, la internacionalización. En suma, como se ha repetido en estos días, los empresarios y profesionales líderes que han participado en los diálogos lo han dicho sintetizándolo de la siguiente manera: ofreciendo calidad a precios muy competitivos. Muchas empresas manufactureras destacan precisamente en estos terrenos, pero no todas lo hacen, ni solo ellas lo hacen. Así pues, una recuperación de las manufacturas y del aprovechamiento de su capacidad de dinamizar la innovación y la internacionalización pueden empujarnos en la dirección que necesitamos. Ahora bien, la reindustrialización, entendida como una simple recuperación del peso de las manufacturas en el PIB o en el empleo, no será una panacea. Si las manufacturas que producimos no generan más valor añadido que en el pasado, no operarán como la palanca del nuevo modelo productivo. Ni siquiera bastará con que exportemos más. Necesitamos, además, que los salarios y beneficios que se queden en la Comunidad Valenciana por la calidad de las actividades aquí desarrolladas representen un porcentaje creciente del valor de esas mayores exportaciones. En realidad, lo importante es contar con muchas empresas competitivas, altamente productivas, sean estas agrícolas, industriales o de servicios. Y para avanzar en esa dirección, la economía valenciana necesita desplegar una estrategia que combine varias palancas de mejora de la productividad. En primer lugar,
necesitamos contar con una proporción cada vez mayor de empresas eficientes. En Madrid, el País Vasco o Cataluña, la parte excelente del tejido productivo, la que alcanza los mayores niveles de productividad, en un estudio del que ayer se presentaron también aquí una síntesis de sus conclusiones, esa parte excelente del tejido productivo en estas comunidades representa más del 30%. Pero en la Comunidad Valenciana hay empresas excelentes, pero solo representan el 17%. Por tanto, hay mucho camino para alcanzar a los mejores. En segundo lugar, tendría un impacto potencial muy importante sobre el conjunto de la economía valenciana acercar la productividad de los segmentos más débiles del tejido productivo al nivel de esas empresas eficientes que ya tenemos. Necesitamos que las buenas prácticas se difundan, que la parte del tejido empresarial más cerrada conozca y asimile que se pueden hacer las cosas de otra manera. La economía valenciana necesita innovar en todas sus actividades, pero especialmente en las más tradicionales, o sea, el comercio o la hostelería. ¿Por qué? Porque tienen mucho peso y, por tanto, lo que sucede ahí es muy importante para el conjunto. Las debilidades de una buena parte del tejido productivo valenciano están claramente identificadas. Estas jornadas han vuelto a ponerlo de manifiesto. Una especialización de escaso contenido tecnológico, un tamaño medio demasiado reducido, una profesionalización limitada de la dirección, un uso insuficiente de los factores productivos que aportan conocimiento, en especial del capital humano. En cambio, en nuestras empresas más competitivas aparecen estos aspectos en términos de fortalezas y gracias a ello demuestran una mayor capacidad de sobreponerse a las dificultades. Esa entereza que los psicólogos llaman resiliencia y ahora los economistas también utilizan este tema, se basa en 5 pilares. De todo se habló ayer: conocimiento, profesionalización, tecnología, anticipación, reputación. Pero el conocimiento solo penetra en las empresas si lo incorporan quienes toman las decisiones en ellas. Y lo tienen que hacer si cuentan con la visión, las actitudes y las orientaciones que aportan a las empresas estos líderes. Los equipos directivos de las mejores empresas valencianas son más potentes, se caracterizan por su orientación al aprendizaje y la mejora continua, su apertura de perspectivas, su apuesta por incorporar talento con capacidad analítica, tecnológica y de gestión a los órganos de dirección. Y gracias a esto están en condiciones de mirar más lejos, de asumir más riesgos, pero mejor calculados, de desarrollar proyectos más ambiciosos, pero con más garantías de éxito. Ejemplos de empresas competitivas valencianas los encontramos en todas las actividades y sus experiencias son distintas y nos indican que no hay recetas universales. Pero cuando en un sector las buenas prácticas abundan en mayor medida, entonces se desarrollan sinergias que favorecen los procesos de aglomeración de actividad sobre el territorio en ciertos sectores y actividades. Y refuerzan el crecimiento de esos sectores y refuerzan el crecimiento del conjunto de la economía valenciana. Así hemos visto que sucede en algunos casos que hemos considerado de manera particular, como las actividades agroalimentarias o la automoción o el turismo. Y quisiera hacer unas breves referencias a cada uno de esos temas a partir de lo que se ha dicho ayer y hoy. El sector agroalimentario es un conglomerado de actividad que recorre todos los escalones de la cadena de valor, desde la producción agrícola y ganadera a la distribución comercial, pasando por la industria y los servicios. Y en la mayoría de los escalones tenemos empresas fuertes que en muchos casos están aprovechando el efecto de arrastre que se deriva de la capacidad tractora de nuestras grandes compañías de distribución y de la visión estratégica e innovadora de los líderes de esas muchas empresas del conglomerado agroalimentario. Pero, como escuchamos ayer, este es un sector que es como es porque ha tenido que responder a las continuas exigencias de una intensa competencia. No forma parte del grupo de sectores que se han orientado hacia lo protegido, sino que se han orientado hacia las exigencias de un mercado en el que la competencia es muy intensa. Y las empresas que han sabido hacerlo, pues lo han hecho imprimiendo el necesario dinamismo a su gestión y gracias a ello han ganado tamaño, han mejorado en productividad, han transformado sus productos, han innovado en productos tradicionales,
invierten en I+D, en innovación, exploran nuevos mercados y persiguen sin cesar ese objetivo de combinar calidad y precio. Sus buenos resultados son alentadores y constituyen una prueba de la importancia que para la Comunidad Valenciana tiene aprovechar las ventajas de aglomerar actividades conexas en su territorio para reforzar su potencial. Ese potencial será mayor si logramos retener y atraer en este y en otros sectores actividades de contenido tecnológico medio y alto, como ya hace, por ejemplo, el sector de la automoción. La clave es combinar contención de costes con elevada productividad. Y para ampliar la experiencia de este sector sería importante extender también sus prácticas innovadoras, en particular en alguna de las empresas líderes en el ámbito de las relaciones laborales. Son sus relaciones pragmáticas y cooperativas. Son gestionadas con horizontes de largo plazo. Las empresas pagan salarios superiores a la media porque su productividad es más alta. Y los representantes de los trabajadores saben que los costes laborales unitarios son una variable clave para preservar las ventajas competitivas en empleo y en salarios. Saben que el empleo y los salarios dependen de la viabilidad de las empresas. Saben que si no hay empresas, como se decía esta mañana, no hay empleo y tampoco hay sindicatos. El resultado de ese enfoque es un equilibrio entre flexibilidad y seguridad, entre estabilidad contractual y mejoras salariales, entre seguridad del empleo e incentivos, entre otras cosas, la innovación. También se decía esta mañana, el 80% de las innovaciones que no son disruptivas las hacen en las empresas sus propios recursos humanos. Por tanto, la involucración de los trabajadores, de los empleados, en la empresa y sus resultados es crucial. El tercer sector al que el foro ha dedicado atención ha sido el turismo. Es un sector terciario que continúa siendo uno de los principales motores de la economía española y valenciana. Y en los años recientes ha vuelto a destacar por su capacidad de recuperación. Cierto que más en volumen de visitantes que en ingresos. Y lo que aquí se pone de manifiesto es que también tenemos debilidades. A pesar de nuestros enormes recursos naturales, que constituyen una fortaleza, de nuestra experiencia y capacidades empresariales, todo ello ha contribuido a recuperar su crecimiento, pero es necesario que se produzca también una reorientación desde una situación en la que había exceso de demanda a otra en la que hay exceso de oferta y, por tanto, más necesidad de competir por captar esa demanda. Y captar esa demanda quiere decir atender a los deseos e intereses de los clientes e intentar ofrecer aquello por lo que se está dispuesto a pagar más. En esto consiste generar valor. Y el reflejo de eso serán las mejoras de productividad, las mejoras salariales y las mejoras en la calidad del empleo. La calidad del servicio y la formación del capital humano puesta al servicio de la calidad son dos aspectos claves. Y en otro orden de cosas, también será importante atender a la reducción, a los riesgos que representa la sobreexplotación del litoral, la oferta irregular de apartamentos o un cumplimiento muy asimétrico en ocasiones de la regulación que implica costes para unos y ventajas competitivas para los que están fuera de lo regulado y no les pasa nada. Reforzar la capacidad de competir de las empresas requiere invertir más y mejor en muy distintos tipos de activos e innovar más. Pero estos objetivos no son fáciles de conseguir para muchas microempresas y pymes que necesitan apoyo que les facilite la incorporación de capital humano y tecnológico. Y desde este punto de vista es necesario que en el entorno también haya condiciones favorables,
que las haya en el funcionamiento del sistema educativo, en el funcionamiento de las universidades, de los institutos tecnológicos, para que todas las capacidades que hay aquí se movilicen para contribuir también al cambio de modelo productivo. Y ciertamente para eso se necesitan recursos. La Comunidad Valenciana gasta en alguno de estos aspectos, en particular en lo relacionado con la I+D+I, gasta solo el 1% de PIB, la mitad que el País Vasco o Madrid. Y en especial gasta menos porque gastan menos las empresas. También, aunque emplea cada vez más a los universitarios, por cada empleo que se crea aquí para universitarios, en Madrid o en Cataluña se crean 2. Y no solamente una cuestión de tamaño de la economía, sino de intensidad en el uso del capital humano. Corremos, pues, el riesgo de no tener el suficiente potencial de retención y atracción de talento y que eso contribuya a que la corrección de nuestro atraso sea más lenta y sea insuficiente. Y para evitarlo necesitamos políticas decididas y eficaces de apoyo público y privado a la innovación y al capital humano. Han de ser iniciativas más potentes y mejor dotadas que en el pasado, pero también mejor diseñadas y evaluadas objetivamente en función de los resultados. Esto es clave. Las políticas necesitan ser diseñadas de manera que puedan ser evaluadas y ser evaluadas para comprobar si ofrecen lo que prometen o no lo ofrecen. Y en el caso de que no lo ofrezcan, deben ser revisadas. Y en este y en otros muchos ámbitos, el liderazgo de la iniciativa privada debe ser decisivo, pero el atractivo de nuestro territorio para las empresas y la mejora de la competitividad también requiere actuaciones del sector público. Hace falta, para mejorar la accesibilidad a los mercados mediante las facilidades de transporte, ha vuelto a aparecer la urgencia del corredor mediterráneo para que no se convierta en un freno a la competitividad, y también hace falta ese impulso para definir un marco regulatorio adecuado. Las actuaciones públicas son claves, asimismo, para que la formación sea de mayor calidad y las actividades de I+D+I ganen peso y ganen en efectividad. Pero seamos realistas, llevamos décadas repitiendo algunas de estas cosas. Son necesarias, pero no llegan o no avanzan lo suficiente, sobre todo teniendo en cuenta la velocidad a la que cambian las exigencias del entorno y de los competidores. Es verdad que la crisis económica y las deficiencias estructurales que padece la Generalitat en el terreno financiero son obstáculos muy importantes para avanzar en algunos de estos ámbitos. Pero ninguna de estas circunstancias puede ser la coartada para no hacer de una vez las cosas de otro modo. Abordar los problemas que condicionan nuestro potencial de crecimiento requiere recursos, sí, pero también un diseño de políticas adecuado en sus objetivos e instrumentos, una gestión pública, profesional y eficaz, y una evaluación rigurosa de los resultados de las políticas. Es preciso dar pasos en esta dirección, que no es otra que las reformas estructurales que aconsejan y reclaman con razón las instituciones internacionales y muchos analistas se hagan realidad. Y es probable, y concluyo, que la riqueza de información y reflexión contenida en las ponencias, conferencias y diálogos de ayer y hoy pueda ser útil para este cometido. Este sería también nuestro deseo, ¿no? Y desde esta perspectiva acabaré resumiendo en 6 mensajes muy sintéticos el contenido de este Foro Cañada Blanc 2015. Lo primero es que la economía valenciana necesita que su productividad mejore en todas las actividades y empresas, y que solo aprovechando mejor sus recursos será competitiva y podrá recuperarse la distancia que nos separa de los que van por delante. El segundo es que la recuperación de la industria puede ser una palanca, pero no será una panacea. La reindustrialización ofrece oportunidades, pero solo será útil si sirve para reforzar el peso de las actividades más avanzadas. También lo serán los servicios, pero también si ganan peso los avanzados y si se aprovechan las sinergias entre industria y servicios. El tercero es que tenemos capacidad para aglomerar actividades en las que contamos con experiencia, liderazgo y sinergias que representan ventajas competitivas y las debemos aprovechar. Lo demuestran, entre otros, los sectores de los que hemos hablado ayer y hoy. El
El cuarto es que la lección de las empresas más competitivas es que es posible hacerlo aquí y que es posible hacerlo muy bien. Y esta es una gran noticia. Pero para conseguirlo es imprescindible contar con emprendedores con visiones amplias y equipos directivos profesionales que amplíen las perspectivas y la capacidad estratégica de las empresas. El quinto mensaje es que también es imprescindible mejorar la formación y la empleabilidad de los jóvenes y aprovechar su capital humano, porque nos jugamos mucho, nos jugamos casi todo. Nos jugamos la confianza en nuestro sistema educativo, la confianza en las posibilidades de inclusión laboral y social de los jóvenes, la capacidad de retener el talento y, en definitiva, la cohesión social. Y sexto y último, el progreso de la Comunidad Valenciana necesita un sector público con capacidad emprendedora, que quiere decir capaz de impulsar la innovación, de asumir la parte del riesgo que acompaña a las actividades de I+D y de promoverlas mediante la cooperación público-privada. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. A continuación tiene la palabra don Vicente Boluda, presidente de AVE. Paco, te has dejado el reloj. Bueno. Buenos días a todos. Honorable presidente de la Generalitat, presidente de la Fundación Cañada Blanc, director del IBIE, empresarios, profesores, profesionales, amigos y amigas todos. Quiero trasladarles nuestra satisfacción, la de AVE, por haber vuelto un año más a participar en la organización de estas jornadas, el Foro Cañada Blanc 2015. Sin duda, un espacio de diálogo y debate que está convirtiendo en un referente en nuestra comunidad y en España. La satisfacción no solo es por la expectación que ha generado más de 250 asistentes durante 2 días, muy cualificados e interesados en un análisis riguroso de nuestro modelo económico y social. Además de ello, estamos muy satisfechos por el nivel, las ponencias e intervenciones y especialmente por los contenidos y conclusiones que nos ayudan como territorio a mejorar en nuestro presente y a planificar nuestro futuro. Esa es la razón de ser de AVE. Tratar de contribuir al mejor desarrollo social y económico de nuestra comunidad, y este foro es un claro ejemplo de ello. Ayer lo comenté en la presentación de los medios de comunicación del foro y lo repito aquí. El compromiso de AVE con estas jornadas es total porque consideramos que es una excelente metodología el que empresarios y académicos, profesionales e instituciones nos juntemos para debatir, poner en común y proponer diagnósticos y recetas que permitan que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas y que sepamos transformar nuestras amenazas en oportunidades. Debatir, proponer y analizar exige autocrítica y visión y, por desgracia, llevamos demasiado tiempo pensando como comunidad y seguramente como país en el corto plazo. Y si queremos desarrollar todas nuestras potencialidades, acabar con la lacra del desempleo y asegurar un mejor futuro a las siguientes generaciones, es imprescindible que de forma conjunta trabajemos en el medio y en el largo plazo, como venimos haciendo con estas jornadas desde hace 2 años. Y termino con 2 ideas. La primera, que como hemos visto a lo largo de las distintas ponencias, hay muchas opciones y posibilidades para actuar y conseguir que nuestra comunidad ocupe el lugar que se merece. Por ello, debemos compararnos con nuestros competidores, territorios, empresas, sistemas, etcétera, identificar modelos exitosos y de excelencia y empujar todos en la misma dirección. Y la segunda idea es que el 80% de la actividad económica y del empleo se debe al sector privado, por lo que además de que es ahí donde creemos que hay que poner el foco de la mejora, estamos convencidos que empresarios y ciudadanos
Podemos hacer mucho más por construir un modelo más sostenible, menos dependiente de factores externos y de la política, donde el esfuerzo y los méritos tengan su recompensa y en el que se apueste por la educación, la formación como principal herramienta de asegurar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. Y además, somos capaces de que si somos capaces de que cuantos más ciudadanos escojan el camino del emprendimiento y de ser empresarios, tendremos más empleo, más riqueza y mayor bienestar se generará. La Administración debe ejercer su papel dinamizador de la economía, porque es su obligación. Pero depende de nosotros, empresarios, profesionales y académicos, el que a través de nuestra contribución, cada uno en la medida de sus posibilidades y aportando nuestro granito de arena, hagamos de nuestra comunidad un territorio de excelencia y de nuestro modelo económico un referente. Muchas gracias a todos por la atención y espero que nos veamos en el Foro Cañada Blanc 2016. Gracias. Y ahora paso la palabra al molt honorable presidente de la Generalitat Valenciana, aprovechando la ocasión para agradecerle su apoyo a estas jornadas y agradecerle que haya venido aquí a clausurar este acto dando importancia al mismo. Muchas gracias, presidente de la Fundación Cañada Blanc. Muchas gracias al presidente de AVE y a todos los que hacéis posible estas jornadas, al presidente del IBIE. Quiero, antes que nada, desde luego, felicitar la iniciativa a los organizadores. El año pasado estuve, en otra condición, pero estuve, y realmente yo creo que es el gran laboratorio de ideas que tenemos y que lo tenemos que aprovechar. Yo he venido aquí a escuchar y, sobre todo, también a comprometerme en algunas cosas de las que les voy a hablar. Gracias, por tanto, a todos por el esfuerzo de elevar la mirada y, como bien decía el presidente de AVE, alejarnos un poco del cortoplacismo que no nos deja ver realmente el futuro. Quiero referirme a lo que significa la Fundación Cañada Blanc, a las sugerencias que suscita el tema de este foro y, por último, un poco también en relación a la pregunta que el foro plantea con la innovación y el nuevo modelo económico que el Gobierno valenciano, el nuevo Consell de la Generalitat, quiere también impulsar. En primer lugar, asistir a esta jornada, desde luego, produce una especial satisfacción, porque una vez más advertimos la presencia de una fundación, como la Cañada Blanc, que acumula el doble mérito de trabajar en y por la Comunidad Valenciana y de ser, desde luego, una magnífica tarjeta de visita para los valencianos en Reino Unido. La existencia de esta fundación confirma que somos capaces de ambicionar, que además esta es una sociedad abierta, que es una sociedad que ha estado siempre instalada fuera, que tiene capacidad de aprender y de enseñar. Y reafirma también la convicción de que existe un amplio espacio para que entidades surgidas en la sociedad civil y de un ámbito ciertamente filantrópico se desarrollen en la Comunidad Valenciana, que precisa de su vitalidad. Y no me cansaré tampoco de agradecer el trabajo que en este sentido hace AVE y que tanto nos ha ayudado a situar en la agenda un problema fundamental para nosotros, del que hoy yo no voy a hablar mucho, que es la financiación. Pero bueno, está ahí, es el gran tema de nuestro Gobierno en estos momentos, porque efectivamente sin la financiación adecuada muchas de las cosas que podríamos hacer en favor de la economía no las haremos. Porque, como bien decía el profesor Pérez, se necesita ideas y recursos. Y las dos cosas, ideas y recursos. Sector público y sector privado deben, yo creo, además, en este tiempo, aprender a trabajar con nuevas dinámicas de cooperación con las coordenadas del siglo XXI. De otra parte, la continuidad que le dan a este foro, que ya, además, con tiempo suficiente, nos lanza la próxima pregunta, creo que es fundamental y confirma que es un núcleo serio de discusión de problemas que nos afectan a todos. El foro de este año se ha interrogado sobre dónde están las ventajas competitivas valencianas en la industria o en los servicios. Si observamos el crecimiento tendencial del empleo, sin duda el sector servicios ha resultado ser su motor principal en las últimas décadas. Si observamos, por otra parte, la cesta de la compra y la creciente presencia en esta de servicios como los de telecomunicaciones, informática, entretenimiento, puede que lleguemos a la misma conclusión. Sin embargo, el contraste de ambas actividades tiene sus límites y sus matices.
La actividad industrial, aunque ha reducido su dimensión relativa frente a los servicios, lo ha hecho en parte como consecuencias de distintas externalizaciones. Por ello, ocupa un lugar privilegiado como demandante de I+D y de otros servicios de alta tecnología, contribuyendo, por tanto, a su expansión. De otra parte, ciertos servicios pueden desarrollarse con mayor facilidad porque tienen un acusado carácter doméstico, que les protege frente a la competencia internacional, mientras que el sector industrial se encuentra mucho más expuesto a la competencia externa, lo que sin duda influye en su localización. Además, cada vez encontramos más productos que combinan, y para mí eso es lo fundamental, industria y servicios. Cada vez desaparecen más las fronteras entre ambos sectores. Los teléfonos móviles que llevamos en el bolsillo son un evidente ejemplo, como lo son nuestros ordenadores, como es una parte, que todos aquellos instrumentos tienen una parte física claramente industrial, pero que tiene también unas aplicaciones que son de prestación de servicios. Por ello se puede hablar de otro palabra que anda por ahí circulando, que se llama servoindustria, para definir el fenómeno que enlaza y combina con creciente frecuencia la industria y los servicios. Esto tampoco no es una cosa novedosa, lo decía Jean-Jacques Servan, el que fue fundador del Express hace años. Y el punto clave en ambos sectores, enlazados o no, es sin duda lo que es, digamos, la gran obsesión de este Gobierno, la innovación. Innovación de producto, innovación de proceso, innovación organizativa, innovación comercial. En este terreno, la economía valenciana ha perdido, como bien decía el profesor Pérez, una parte de su anterior fortaleza a consecuencia de la crisis y a consecuencia de faltas también de estrategias por parte nuestra. Y, desde luego, también de la pérdida que ha tenido el sector industrial. Comprenderán por ello el acusado interés que tiene el nuevo Gobierno valenciano en que la innovación fluya por las arterias de nuestra economía. Queremos equilibrar nuestra tradicional dependencia de los recursos naturales y de los factores geográficos con una economía que se asiente sobre el conocimiento y que extraiga de éste las energías intelectuales necesarias para la generación de un nuevo conocimiento. De innovaciones no solo discretas, sino que en algún aspecto, empezando por la propia gestión y la propia manera de entender la Administración, en algún caso también incluso radicales. La acción del Gobierno valenciano a este respecto ya se ha puesto en marcha. Hemos puesto en marcha la creación del Consell Valencià de la Innovació, que definirá los objetivos y características durante los próximos meses de la Agència Valenciana de Innovació, que va a ser un instrumento lejos del cortoplacismo, independiente de los partidos, independiente de quién gobierne en cada momento, con capacidad de penetración en todos los tejidos empresariales, con capacidad de participación de todos los agentes económicos y sociales. Y también hemos adoptado el Pacto por la Ciencia, que nos compromete a, paulatinamente y en la medida que tengamos más recursos, los recursos que necesita y que es necesario que se cumpla con esta comunidad, para inyectar nuevos recursos y yacimientos investigadores que existen en nuestra comunidad y que, desde luego, hay que sumar, buscar sinergias, y para eso también está la Agencia de la Innovación. En definitiva, de este modo avanzaremos a esa meta fundamental, la primera que se refiere en las conclusiones de este foro, la productividad. El aumento de la productividad de la economía valenciana. El avance conseguido por nuestro capital humano no ha impedido, como bien se ha dicho, que las productividades del trabajo y del capital se sitúen en torno al 91% de la media española. Con datos de 2014, la productividad por hora trabajada en la Comunidad Valenciana es de 11 euros inferior a la alemana. Fíjense ustedes, solo por esa vía, igualar la productividad alemana, que debe ser nuestra ambición, supondría un salto superior al 30% de nuestro PIB, es decir, más de 30.000 millones de euros. Un aumento de la productividad que precisa de empresas demandantes de una mayor cualificación laboral, generadoras de empleo de superior calidad y mejores salarios sin perjuicio de por supuesto, los beneficios empresariales. Más bien todo lo contrario, porque la innovación es quien levanta barreras a la competencia más depredadora, basada en bajos costes laborales y con el precio como único argumento. Mejores salarios y mayores beneficios conducen al aumento de la renta per cápita, implican en consecuencia un mayor potencial recaudatorio sin necesidad de aumentar los tipos impositivos. Y una mayor recaudación conducirá a aquello que para nosotros es fundamental, que es la cohesión social, la sostenibilidad de los servicios básicos del Estado del Bienestar, sin renunciar a que cada día crezcan también en calidad.
Por todo ello, lo que necesitamos es más y mejor industria, más y mejores servicios. O, para ser más precisos, más y mejores empresas industriales y de servicios. Precisamos identificar y desarrollar aquellas actividades que transforman el conocimiento no solo en más Producto Interior Bruto, en más PIB, sino también en una nueva composición de ese PIB. Una composición sostenible que permita a la Comunitat Valenciana ganar un nuevo equilibrio económico. A los mediterráneos y, por tanto, a nosotros los valencianos, nada nos predestina a ser agentes secundarios en este momento. Y no nos resignamos a vivir en un futuro en el que se nos contemple como una reserva histórica cultural de glorias archivadas o el espacio simplemente para ir de vacaciones, que está muy bien, pero que no es suficiente. Necesitamos para ellos un modelo económico que, alimentado por la innovación, ponga a trabajar a aquellos que desde su juventud y preparación actuales asisten atónitos a un proceso económico que no demanda su formidable capacitación. Mientras esto suceda, experimentaremos la mayor ineficiencia y el más escandaloso derroche de la economía valenciana. En cualquier caso, resulta esperanzador que el pasado mes de noviembre, para hablar algo de coyuntura, el paro mensual registrado se haya reducido en cerca de 10.000 personas, lo que constituye el mejor resultado en este mes desde 1979, año en el que se inició la correspondiente serie. Como esperanzador también es, asimismo, que este mismo mes el aumento de afiliaciones en nuestra comunidad haya alcanzado 31.000 personas, lo que supone el mejor dato de los últimos 13 años y la cifra más elevada de todas las comunidades autónomas. Con todo, por supuesto, no podemos ni de lejos olvidar que en el tercer trimestre del 2015 todavía teníamos 80.000 jóvenes menores de 24 años que aún no han encontrado posibilidades de demostrar su valía profesional. Para finalizar, les agradecería que este foro se siga con escrupulosa atención, como están haciendo la economía de la Comunidad Valenciana. Que una vez y otra nos ayuden con sus preguntas y sus respuestas a fijar buenos diagnósticos y, sobre todo, a determinar las mejores soluciones para acertar con la definición de este nuevo modelo económico. Porque, como decía el profesor Pérez, si no aprovechamos ya en su momento la crisis, por lo menos aprovechemos la recuperación para hacer aquello que debíamos hacer ya hace tiempo. La nuestra no puede ser una comunidad de ocurrencias y de pretensiones de nuevos ricos, y dicho sea de paso, de nuevos ricos con alma provinciana. Desde el nuevo Gobierno valenciano queremos que el talento y la creatividad sean el nuevo sello, el nuevo paradigma de la personalidad económica de nuestra auténtica presencia en el mapa del mundo. Porque creemos en la capacidad transformadora de nuestra gente, de nuestras personas, de nuestros intelectuales, de nuestros trabajadores, de nuestros empresarios. Porque no confiamos nuestro futuro al albur de proyectos improvisados y frívolos, sino la tenacidad, la persistencia y la inteligencia. Esas deben ser nuestros mejores atributos. Por todo ello, les pido que nos ayuden, nos acompañen en esta nueva hoja de ruta que queremos compartir. Y permítanme decir que, efectivamente, como ha dicho el profesor Pérez, y a mí me ha gustado mucho oír, aquí es posible. Gracias. Muy bien. Me ha gustado tu palabra. Gracias. Bueno, pues esto ha terminado. Buenas tardes a todos y gracias.